Buenos días, Jaime, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Pues muy bien, muy contento de poder charlar aquí con vosotros. Bienvenido a esta nueva edición de Las caras de la meningitis. Es la segunda que realizamos desde la Asociación Española contra la Meningitis y tú eres uno de los protagonistas y esta entrevista pues está dirigida especialmente a conocer a la persona que hay detrás de estas caras. Y quería empezar pues con que me cuentes un poquito tu historia, Jaime. Se remonta a 2001 cuando yo tenía 20 años. Ahora tengo 45, hace ya 25 años. Y bueno, pues nada, empezó con fiebre y a encontrarme mal. Ya me llevaron al centro médico y con la fiebre y bueno, aquí como que tuve suerte de que algo sospecharon de que podría ser meningitis, si no, seguramente no estaríamos aquí hablando, porque el médico que me atendió, pues dijo, tiene pinta de un resfriado, una gripe, pero y al hospital para descartar la meningitis. Entonces me llevaron al hospital Rafael Méndez de aquí de Lorca y estando en urgencias, pues estando ahí en la espera, pues ya me giré de nuca, me desmayé y bueno, digamos que ya sonaron todas las alarmas de que era meningitis y eh, empezaron a tratarme, ya entré en coma y me llevaron al hospital General Risaca de Murcia y ya pues allí es cuando ya estuve 2 semanas, estuve 3 días en coma y 2 semanas sedado hasta que desperté. Luego pues bueno, no, hasta que vieron el tipo de meningitis que era, tuve la meningitis bacteriana meningocócica y pues al despertar había que ver las secuelas. También yo recobrando conciencia porque al principio no conocía a nadie, no sabía ni dónde estaba, tengo ¿Te algunos af- recuerdos. te eh, afectó también de manera neurológica a los recuerdos? sí, sí, totalmente. Al principio de no conocer a nadie, ni a mi familia, ni mi novia que estaba ahí. Poco a poco iba tomando conciencia, pero me iban contando qué había pasado. Yo al principio pues no entendía nada y pues, ahí vieron que tenía una lesión medular, la secuela que me había quedado. Ujú. Tengo algunos recuerdos, incluso algunos graciosos, de vino una doctora e iba a ver la sensibilidad que tenía, ¿no? A mí me afectó a partir de la nivel de la sexta vértebra dorsal, un poco por debajo del pecho, y lesiones incompletas, entonces tengo algo de sensibilidad y me iba tocando, ¿qué estoy tocando yo? Pues la rodilla derecha, ahora el pie izquierdo, me tapaba con una sábana, ¿no? Para que no viera lo que estaba tocando. Yo en aquel momento, pues como digo, era como un niño pequeño. Yo decía, pues lo primero que se me pasaba por la cabeza, no entendía todavía de relacionarme en sociedad y estaba tocando y me tocó un testículo y me dijo, ¿qué te estoy tocando? Y yo le dije, pues un huevo. Y me dijo, no seas mal hablado, eso es un testículo. Y yo pensé, digo, joder, encima que me toca los huevos me reniega. Mira, este toque de humor para aligerar un poco, porque a fin de cuentas las secuelas, bueno, tuviste que aprender a convivir con ellas. ¿Cómo fue ese proceso después de pasar la enfermedad? Es que tenía una lesión medular, pues dieron orden de trasladarme al Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, eso antes de consultar con nosotros, Mm. para que fuera allí lo antes posible. Entonces, pues llegó la noticia que, claro, yo, como he dicho, mi nivel de darme cuenta de las cosas era muy limitado, porque otra de las cosas puntuales que recuerdo era que estando yo pues, en la cama, veo que mi hermana está llorando. Entonces, pues yo le dije, María, ¿por qué lloras? Y ella me contesta, porque nos han dicho que no puedes mover las piernas, pero no te preocupes que no pasa nada, porque te van a llevar a un hospital en Toledo y allí te vas a curar y te vas a poner bien.
Entonces yo también pensaba, digo, pues qué tonta, ¿por qué lloras? Si me iba a curar y me iba a poner bien. Pero claro, una lesión medular no es tan fácil de arreglar. Entonces, una vez que me trasladaron a Toledo, como yo iba recobrando conciencia muy poco a poco, pues no fue algo, un trauma algo a nivel de impacto, sino yo iba adaptándome, iba poco a poco pues conociendo más mi familia, me iba diciendo quién yo era, porque yo no recordaba. Un papel fundamental también fue la novia que tenía por aquel entonces y ella me iba contando quién yo era. ¿Volviste a ser ese Jaime de antes? Yo creo que sí. Mm. Ahora recuerdas, han pasado 20 años, ¿recuerdas tu vida anterior a la enfermedad y a todo ese proceso de recuperación? Por un lado, fui recordando algunas cosas y por otro me las fui construyendo a través de lo que me contaba la gente. Y yo recuerdo cuando entré a Lorca, mi ciudad, el volver a ver Lorca, era como, bueno, yo no sabía si tenía algún recuerdo de Lorca o quizás ni me lo había planteado cómo era Lorca. Esa Navidad vino muchísima gente a verme, Mm. de todo tipo de amigos, que sí, los amigos de Calabardina, los de la playa, los amigos de la universidad, los amigos del colegio, los amigos con los que me he ido de intercambio, familiares, amigos de mis padres, bueno, entonces cada uno que venía mmm, hablaban conmigo, claro, y recordábamos y me contaban, ¿no? Me iban diciendo, pues eso también me ayudó a construir quién yo era. Incluso, fíjate, otra de las anécdotas es que, claro, al salir pues, con todos los medicamentos, la dieta que llevaba en el hospital, a mí, pues, por lo visto, antes de tener la meningitis me gustaba mucho la cerveza. Entonces probé la cerveza y no me gustaba, ¿no? Entonces era como esto no me gusta, qué malo. Entonces recuerdo que se corrió la voz aquí en el pueblo al punto que salí, que gente que venía a saludarme y me decía, hostia, ¿cómo estás? Me he enterado que no te gusta la cerveza, ¿no? Como si fueras el drama. Y eso era como más grave que verme en silla de ruedas. Bueno, una silla de ruedas que acabaste por dejar porque tú ahora vas con muletas, ¿verdad? Yo ya te he visto. Y bueno, yo la silla de ruedas la rechacé un poco desde un principio, también como he dicho, la novia que tenía por aquel entonces ya no aceptaba lo que me haya pasado, ni que le hubieran cambiado a ese novio que tenía idealizado. Entonces, ella como tenía una fe ciega en que iba a volver a andar. Entonces, era como, no tocar la silla de ruedas porque tú vas a andar y también fue un punto de apoyo importante para esforzarme en coger las muletas. Y así estuve, pues bueno, desplazándome solamente con muletas durante muchos años. Luego ya con el tiempo, a la hora de hacer viajes, ya cuando estuve estudiando de Erasmus en Holanda, pues allí para desplazarme sin coche, pues era más complicado. Entonces sí, pues cogí una silla de ruedas, una handbike y empecé a raíz de ahí muy esporádicamente a tener la silla de ruedas para utilizarla en los viajes, para cuando me iba lejos. Y ahora pues, y ahora la tengo más de punto de apoyo para hacer cosas en casa, también algunas salidas y la voy utilizando más. Pero bueno, combino ahora mismo silla de ruedas y muletas. ¿Te fuiste de Erasmus? ¿Cuánto tiempo después de que te pasara de sufrir la Pues meningitis? muy poco, bueno, eso es que los estudios, ahora los estudios fue otra parte importante en ayudarme en la recuperación. Cuando salí del hospital en abril o finales de abril, ya para mayo, pues empecé un poco a estudiar para un examen en septiembre de una asignatura que tenía pendiente. Y yo pues me presenté a ese examen de circuito bastante complicado. Recuerdo 4 horas y media de examen, ¿no? Wow. Que acabé con un tirón en el brazo y todo de tanto escribir, calcular.
Y bueno, finalmente pues aprobé, creo que con nota de un 7 o un Ah, qué 8. bien. Pues todo aquello que se dudaba de mí o que yo también dudaba o incluso mis padres, pues era como, mira, que ha aprobado, Lo has que hay, conseguido, sí. algo sigue funcionando aquí, ¿no? ¿Y seguiste entonces con la ingeniería? Sí, yo había salido de- del hospital en mayo, entonces tenía ese verano y ahora había que empezar el curso, llegaba septiembre. Yo estudiaba en Cartagena, que estaba a una hora de Lorca, y eso conllevaba el irme a vivir allí a Cartagena. Finalmente estuve en un piso con compañeros, yo con la silla de ruedas, ahí no tenía coche todavía. Otro avance importante fue el relacionarme en la universidad. Enseguida me metí en la comisión de fiestas de la universidad, empecé a organizar las fiestas, a juntarme con los amigos, a hacer lo que hacía antes. Fue como que hiciste como si no hubiera pasado nada casi. O sea, tú querías seguir con tu vida tal cual la habías dejado el día 6 de octubre, ¿no? De 2001 y Sí, tal cual. Y eso al final, yo no sé si es por la juventud que tenías tú cuando te pasó la enfermedad. Me recuerda mucho al caso de David. Él también le pasó muy joven y enseguida esa resistencia, esa resiliencia que a lo mejor hay personas que lo han pasado más adelante pues les ha costado más, ¿no? Esa superación, o que también puede ser un poco con el carácter de cada uno, no, no solo por la juventud, pero sí. sí, bueno, todo, en la juventud, el carácter, sí que yo recuerdo ese cumpleaños que tuve, era el 11 de marzo. Me levanté, fui a todas las clases, invité a los compañeros en la cantina a tomar algo. Luego vino toda mi familia, pues vino a verme a Cartagena, salimos a comer y estuve con ellos, visitamos un poco Cartagena. Por la tarde fui a rehabilitación, a hacer gimnasia, después fui con el grupo de teatro y por la noche volví a quedar con los amigos. Entonces fue como un punto de decir, joder, mira todo lo que he hecho en este día, que es mi cumpleaños, esta es la vida que estoy llevando después de haber tenido la meningitis y de ir en silla de ruedas. Y ese espíritu de superación y esa resiliencia es algo que ahora tú transmites a tus alumnos, ¿verdad? Porque acabaste siendo profe. Cuéntame cómo fue ese proceso. Terminando la carrera, pues para hacer el proyecto final de carrera, que fui a Holanda de Erasmus durante un año. Una experiencia inolvidable y a la vez que el tener una discapacidad pues no me limitó en ningún momento. Pude disfrutarla plenamente. Y al volver de Holanda, pues seguí actuando y con los monólogos y me fui a vivir a Madrid. Y en Madrid, pues, De monologuista. monologuistas. Toma ya. En Y, Madrid también fue otra etapa importante, también conocí a mucha gente y bueno, eh, buenos recuerdos. Después de eso, mientras que estaba haciendo monólogos, hice el curso de adaptación de pedagógica para ser profesor, porque bueno, era algo que había tenido siempre en mente y que me gustaría, pero claro, estaba en otra onda con los monólogos y fue ya con, quitaban el último CAP que se hacía, ya iba a pasar a ser máster y era como una oportunidad de hacerlo y lo hice, me puse ese año a preparar oposiciones y bueno, finalmente en junio hice el examen y aprobé. ¿cómo fue esa nueva adaptación? ¿Te has estado adaptando pues, Sí, toda tu vida? pues ahí ya fue como ya iba a tener un sueldo estable, fue la primera vez que me permití tener un piso para mí solo. ¿Alguna vez has encontrado problemas, o sea, que los demás tengan algún problema con tu discapacidad? ¿Un reparo, algún comentario hiriente? Pues fíjate, yo creo que no, porque lo primero es que yo nunca, o sea, yo mm, directamente nunca me he visto como un discapacitado, por supuesto, pero es que en ese momento quizás no me veía ni como una persona con discapacidad. Yo era como hacía todo igual que todos, mi discapacidad ni la nombraba. De hecho, en Ujú. los primeros años yo llegaba a mis alumnos pues, tan normal y daba las clases como un profesor más. Por lo tanto, respecto a la pregunta que me hacías, pues creo que
la gente al ver que yo mismo no me trataba como una persona con discapacidad, pues no me no he tenido problemas. De hecho, no sé, quizá pues, que alguien algún comentario me dijeran, tú no puedes hacer esto. Bueno, pues ya era un reto para hacerlo. Ya como que no, mira, pues lo hago. Y de Pero esa ahora sí que has cambiado con respecto a tus alumnos, porque a principio de curso les explicas y organizas, ¿verdad? Cuéntanos un poco eso, que es muy bonito. Sí, bueno, pues mira, esto me pasó, o sea, la primera vez que yo conté, porque el no contarlo pues era simplemente por no, o sea, el verme yo como una persona normal y me ponía a dar clases y ya está, y Que no eso te era lo definiera, ¿no? Que esa que discapacidad yo no te tuviera definiera. una discapacidad. Bueno, entonces, a los 5 años de estar trabajando, me mandaron a Sevilla, estuve en un instituto en Sevilla, en el Leonardo da Vinci. Y aquí yo tenía una tutoría de tercero de la ESO muy complicada, además, muy complicada. Era también un centro de compensación educativa, en, en un barrio con un entorno sociocultural desfavorable la tutoría, pues bueno, era algo difícil. Aún así todo, pues yo intentaba motivarlos y hablar con ellos. Y bueno, en una de las tutorías, pues que ellos me preguntaban a veces qué me había pasado, pues ya en esas me abrí, ¿no? Me abrí y les conté la historia, les conté que era la meningitis, les conté que tuve y les conté toda mi historia desde que entré al hospital. Os recuerdo hasta algunas alumnas me decían, para, profesor, que me ponga a llorar, que algunas alumnas llorando de contarle. Y después de esa reacción tan cercana de los alumnos a mi caso, me planteé, digo, quizás me estoy equivocando al no nombrar la meningitis, al no nombrar mi discapacidad. Quizás es bueno que lo sepa y desde el primer día, ¿por qué no? Abrirme a ellos. Y bueno, desde entonces, pues lo que hago el primer día de clase, lo primero que les explico es que es la meningitis, que es una lesión medular, lo que me pasó a mí, las secuelas que tiene y también pues les transmito que pese a tener una discapacidad puede llevar una vida totalmente plena, solamente que adaptar la forma de hacer las cosas y ya pues desde ese punto creo que se rompe un poco la barrera y la pregunta que se hacen estos alumnos de qué le habrá pasado al profesor, pues bueno, yo veo algo más cercano. También ayudó que después hicimos un cortometraje sobre mi vida y también se lo pongo el primer día, para que vean que me tienen que tratar, pese a tener una discapacidad, pues como una persona más, como un profesor más, y tener toda la confianza en mí y no verme, pues eso, no verme como un discapacitado, sino verme como una persona, pues hasta que adapta la forma de hacer las cosas y las puede hacer como cualquiera. Fenomenal, Jaime. Pues muchísimas gracias por haber compartido con nosotros tu historia, por tu energía, por tus ganas de superar cualquier reto. Y nada, nos seguimos viendo por los encuentros y bueno, y espero que continúes transmitiendo a todos tus alumnos todos estos valores tan buenos y tan bonitos que les mandas. De acuerdo, pues nada, muchísimas gracias y pues estamos para ir explicando nuestros casos, que la gente conozca la meningitis y que también vean que pese a tener una discapacidad, pues sí se puede seguir funcionando perfectamente. Fenomenal, un abrazo fuerte. Hasta siempre. Fuerte abrazo, hasta luego.